Vamos a comenzar con un resumen de las 5 fases del desarrollo motor, que son las más importantes, que tiene que ver... ¡Ay, espérense! Nadie me ha dicho que tengo que compartir. O sea, grabar. Ya. ¿Estoy compartiendo? No, profe. ¿No? Ay, yo creí que ya estaba ya. Sí, profe, sí está compartiendo. Ah, sí. Ya, pues me está engañando tu compañero. Estoy compartiendo, pero no grabando. Ah, no, pues ahora estoy grabando. Ahora sí. Ya, chicos, entonces, miren, vamos a comenzar como un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, o sea, sí, pues, el viernes, que se resume en 5 fases del desarrollo motor. ¿Ya? Y tiene que ver con los ejes y los más bien los planes. Ya, la primera fase, ya el niño permanece en las posiciones de flexión y aducción. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Se acuerdan que hablábamos que los brazos estaban flectados, los codos estaban por debajo de los hombros, que es lo más característico, ¿ya? Que nos indica que este niño tiene el centro de gravedad en la cabeza aún, ¿ya? Hay una pelvis elevada, entonces todo el peso recae en la cabeza, ¿ya? Tanto los brazos como las piernas están en flexión fisiológica, ¿ya? Con rechazo extensor. Y lo más característico, como yo les decía, era la posición, ¿ya? De el cuerpo en flexión y aducción, apegaditos al tronco. La segunda fase, ya el niño empieza a extenderse, ¿ya? Porque producto del pataleo y del centro de gravedad, ¿ya? El niño se va separando del suelo, ¿ya? Por lo tanto, los movimientos característicos en este periodo es la extensión y la abducción, ¿ya? El niño se extiende y empieza a generar la apertura de sus brazos y de sus piernas, ¿ya? Y es cuando el centro de gravedad recae a nivel de esternal bajo. Esa sería la segunda fase, ¿ya? La tercera fase, el centro de gravedad cae a nivel abdominal, ¿ya? Como en la mitad, donde hay un equilibrio entre los dorsales y los abdominales. Y los movimientos característicos de esta fase es la extensión, ¿ya? Y menos abducción, ¿ya? O sea, antes era extensión y abducción, ahora sigue la extensión, pero menos abducción, ¿ya? Los niños ya empiezan a cerrar, pero ya con algo más funcional. La quinta fase ya comienza la rotación, ¿ya? Y es ahí donde el centro de gravedad ya está descendiendo a nivel pélvico. La quinta fase ya es la progresión, porque el niño se empieza a desplazar. Y ahí es donde el niño ya se desplaza, ya sea gateando o caminando. Entonces, esas serían las 5 fases en que se desenvuelve el niño en un desarrollo motor normal, ¿ya? Entonces tenemos flexión-aducción, extensión-abducción, extensión menos abducción, rotación, ¿ya? Y progresión. ¿Ya? Ahí resumimos el desarrollo motor en estas 5 fases de movimiento. ¿Ya? ¿Alguna consulta de lo que vimos el viernes del desarrollo motor normal? ¿Está claro? ¿Hay algo que quieran compartir? ¿Que lo hayan visto con otros profesores? No, profe, yo la clase del viernes entendí, sino que como no lo he repasado porque todavía no he pasado la clase, así que, pero estaba claro, sí, yo lo entendí. Ya, perfecto, muchas gracias. ¿Hay alguien más? ¿Algún comentario? Así como el minuto de confianza. ¿Están entendiendo? ¿O alguna crítica constructiva? Me fascina esta foto. La encuentro tan tierna.
¿No? ¿Nadie quiere? ¿Profesora? Sí, sí. Pregunta, ¿cuándo van a hacer las evaluaciones? Buena pregunta. Mira, habíamos mencionado la primera clase que íbamos a hacer una prueba teórica, ¿ya? Y un trabajo que va a ser un video, ¿ya? Cuando ya terminemos toda la parte de tratamiento, vamos a hacer un video donde a cada uno le va a tocar un tema a ejecutar, a realizar. Y ese tema lo tienen que, hacer un pequeño video, ya entregaremos las características de ese video. Y también quiero hacer un trabajo, pero en parejas, ¿ya? Entonces, habrían 3 evaluaciones, una teórica, ya que incluso les pasé el material donde estaba el porcentaje, el video y el trabajo en pareja. Y lo vamos a hacer la última semana, que es la semana de evaluación. ¿Se acuerdan que yo les di el cronograma? Y ¿la próxima semana? No te puedo creer. Sí, ya estamos terminando el mes ya. O sea, ¿esta semana es la última? No, estamos en la penúltima. Ah, ya. Después viene esta, viene la otra y después viene la prueba. ¿Sí? O sea, sería como la semana del... Ay, ¿dónde está mi calendario? A ver, aquí yo tengo el calendario. ¿El 3 de mayo? Son 5 semanas, pues, ¿no? Sí, porque la semana del 3 al 7 es la última semana. Entonces nos quedaría esta semana y la próxima. La semana del 19, que es esta, y la semana del 26. Y la prueba sería la semana del 3. ¿Y los trabajos también esa semana? Claro, yo el viernes voy a dar, una semana antes voy a dar el tema del trabajo en pareja. ¿Ya? El 23 se los doy, ustedes van a tener una semana para prepararlo y me lo presentan el 3. El 5 tendríamos la prueba escrita y el 7 me entregarían el video. No, pues tengo que entregarle los resultados el 7. ¿Cierto? Ya, pero dejen verlo, pero esta semana tenemos que presentar el trabajo, hacer la prueba escrita y entregar el video. Ahora, por último, hacemos el 3, el 5, el 7 y la semana siguiente ya van a estar en la rotativa del otro módulo, pero hacemos un día extra, nos ponemos de acuerdo y yo les doy los resultados, porque ¿cuál es la idea, chiquillos? Y yo siempre lo he hecho con los otros compañeros. Yo doy resultados 1 por 1 para hacer la retroalimentación correspondiente. ¿Ya? Entonces, vemos el resultado de la prueba, el resultado del video, el resultado del trabajo, pero lo hago individual. Por eso podríamos dejar, para que no tengamos como muy, muy apretada esa semana, la semana siguiente, es decir, la del 10, ponernos de acuerdo y un día que no tengan clase, nos juntamos y vamos 1 por 1. ¿Les parece? Ahora, si alguien más tiene alguna sugerencia. Quedé en shock. Están todos en shock ya. Pero deje ordenarme yo, ya, para que sea, yo en ningún momento los quiero perjudicar, así es que no se preocupen, ya. Yo voy a buscar la mejor forma para que puedan rendir sus pruebas y no colapsarlos antes de tiempo, porque yo creo que tienen otras asignaturas que rendir también. ¿Sí? Ya no. ¿Sí? Pero usted está diciendo, Onda, que las 3 evaluaciones van a ser la misma semana. Lo que pasa es que son diferentes evaluaciones, porque, por ejemplo, el video es algo que tienes que preparar con tiempo.
¿ya? El trabajo igual, y la prueba sería solamente como para estudiar. Que por eso le digo, porque serían 2 trabajos que hay que preparar con tiempo y estudiar, igual hay que estudiar con tiempo. Por eso Entonces, les si digo. está todo junto. No, pero es que tú vas a rendir solamente esos días. Ya no es que lo prepares de un día para otro. Ahora, el día viernes, 23, yo les voy a dar el trabajo. Ahora, el trabajo se los puedo dar el viernes y ustedes me lo dan el 30. Y ahí van a tener una semana para prepararlo. Y la semana siguiente ya haríamos la prueba, el 3 y el 5 me entregan el video y el 7 podríamos dar los resultados. Es una primera opción. ¿Ya? Pero yo se los voy a dar el miércoles detalladito y si alguien quiere dar su opinión o una propuesta, todos aceptan. Profe, ¿sí? Y no puede ser que usted lo hizo ya el trabajo el 30, la prueba el 3 y entregar el video el 7 por el tema que vamos a estar muy apretados en un día y medio hacer el video porque vamos a estar haciendo el otro trabajo y estudiando para la prueba que justo agarra todo muy junto. Pero a ver, si yo les voy a dar el tema del video el día, tiene que ser una semana antes, es decir, yo 28 les voy a dar el tema del video y es una semana que tienen para prepararlo y me lo entregan el miércoles 5 de mayo. Ya tienen una semana para preparar el video. Ahora, el video no es más que es cortísimo, es un solo tema. ¿Y el trabajo? Y el trabajo se los voy a dar este viernes 28, no, este viernes 20, perdón, estaba viendo mayo. Este viernes 23 y me lo tienen que dar el 30 igual una semana. Todo tiene una semana de preparación. ¿Ya? Y la prueba no la hacemos el lunes, sino que la podemos hacer el miércoles 5. Ya, todos van a tener una semana de preparación y obviamente la prueba, la idea es que ustedes vayan estudiando de a poquitito, no esperen el último día para empezar a estudiar. Ya, eso es ya algo que ustedes ya deben saber ya cómo se preparan las pruebas. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Dejémoslo para concretarlo el miércoles. Este miércoles lo concretamos. Si alguien quiere hacer alguna propuesta, yo igual voy a tener mi propuesta y el miércoles lo definimos. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, profe. Ya, chicos, muy bien. Ya, nosotros vimos el desarrollo motor normal, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que según Sherman, él habla de que típico se denomina a la variabilidad y a la complejidad, es decir, el desarrollo motor típico se caracteriza por ser un desarrollo de mucha variabilidad, ¿ya? Y de mucha complejidad en el sentido de que involucra movimientos precisos, ¿ya? Movimientos que son funcionales y van a dar respuesta, ¿ya? Al estímulo que reciben tanto del medio interno como el medio externo. Por lo tanto, si ahora nosotros vamos a ver un desarrollo atípico, significa que es un desarrollo que no existe, ¿ya? O existe con una pobreza la complejidad, ¿ya? Y la variabilidad. Y partiendo de esas bases, ¿ya? Nosotros vamos
Esto lo vamos a pasar rápido porque no nos vamos a detener porque esto ya lo vimos, ¿ya? Las vías de conducción, ya sabemos ya que hay unas vías ascendentes, descendentes, que llevan una información, ya que se transmite a través de neuronas, ya sus axones en la parte del sistema nervioso central, a nivel de la corteza motora, ¿ya? Y los axones son los que van a viajar, ¿ya? Y se van a entregar la información a través de la sinapsis, ya con otra neurona. Vía ascendente, descendente, sabemos que las ascendentes son sensitivas, las descendentes son motoras, ¿ya? Y aquí tenemos el resumen de todas las ramas que estas vías involucran. Ahora, el sistema motor, ¿ya? Son aquellas áreas del sistema nervioso que son primariamente responsables del control de los movimientos. Y para saber qué involucra, qué tipos de movimientos son los que desarrolla una persona, un ser, digamos, un ser vivo, un ser. Tenemos primero los movimientos involuntarios, ¿ya? Que lo vamos a relacionar con los reflejos, que son conductas motoras simples e involuntarias, rápidas y dependen de la intensidad del estímulo que lo desencadena. Por lo tanto, el primer movimiento que el niño realiza, ¿ya? Son los reflejos, ya que son movimientos involuntarios subcorticales, es decir, todavía no está presente el aprendizaje. Tenemos un estímulo, tenemos una vía que informa al centro especializado, que sería el encéfalo, y este genera una respuesta y de ahí se va a ir a la respuesta que es el movimiento, la contracción muscular. Luego vienen los patrones de movimientos rítmicos, que son semivoluntarios, que combinan características de reflejos y movimientos voluntarios. ¿Ya? El inicio es voluntario o sea, el inicio es involuntario y el término son voluntarios. ¿Ya? Entonces, este sería el segundo tipo de movimientos que va a desarrollar la persona, ¿ya? en su desarrollo motor. Y ahí tenemos como ejemplo andar, correr, bailar, ¿ya? Más que nada son movimientos ya que involucran desplazamientos, que involucran una acción. Y después, por último, vienen los movimientos voluntarios que se caracterizan son propositivos, dirigidos a lograr una función y en gran medida son aprendidos. Entonces, la característica principal es que estos movimientos necesitan un aprendizaje, por lo tanto, son manejados a nivel cortical. Y su ejecución mejora mucho con la práctica, ¿ya? De movimientos muy conscientes, muy de pensar lo que estoy haciendo, y en la medida que yo voy practicando, ¿ya? Yo voy disminuyendo el gasto energético, ¿ya? Y lo voy a hacer más simple, pero a la vez más específico, ¿ya? Como tocar el piano, peinarse, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esos son los 3 tipos de movimientos que desarrolla una persona, ¿ya? A lo largo del desarrollo motor. Bueno, acá también se habla de las vías descendentes que son motoras, ¿ya? Y aquí tenemos un esquema de que habla de la motoneurona superior, ¿ya? Que es la que va a estar a nivel de la corteza motora, ¿verdad? ¿Ya? Y va a entregar su información a una motoneurona inferior, ¿ya? Y esta es la que se va a conectar con el músculo esquelético en la respuesta. Tenemos un movimiento voluntario, ¿ya? Que se maneja en el tracto piramidal, ¿ya? Y tenemos un control motor automático, ¿ya? Es cuando la respuesta es a través de un arco reflejo. Entonces, vamos a detenernos un poquitito en la primera motoneurona superior, ¿ya? Y la relación con la segunda motoneurona inferior. ¿Por qué? Porque es aquí
en el trayecto de estas neuronas son donde podemos encontrar ya algunas dificultades. Y es cuando se altera este circuito. ¿Ya? Imagínense que estos son carreteras en donde el camino se entorpece y eso va a generar un cambio en la respuesta de ese estímulo. Cuando se daña la primera motoneurona, ya que es la que se encuentra a nivel de la corteza motora, ¿verdad? Ya en el encéfalo, y es la que recorre todo el tronco encefálico, ¿ya? Y parte de la médula antes de llegar al asta hasta anterior de la médula, donde está esta segunda motoneurona inferior, y esta a su vez después se va hacia la periferia. Pero el trayecto desde el encéfalo hasta antes de hacer sinapsis con la motoneurona inferior y esta se daña el circuito modulador, vamos a tener estas características de alteración: falta de movimiento, paresia o parálisis espástica, problema de equilibrio y coordinación motora, movimientos anormales como temblores, disquinesia, amiotrofía por desuso. No hay fasciculaciones, hay reflejos miotácticos exaltados y hay una respuesta plantar extensora o más conocida como postura en equino. Y si al contrario se daña el trayecto de la segunda motoneurona, que está a nivel del sistema nervioso periférico, se caracteriza porque va a haber falta de movimiento, parálisis flácida o falta de fuerza, debilidad y fatigabilidad, amiotrofía por pérdida de masa muscular. Hay fasciculaciones, hay un reflejo miotático, no hay reflejo miotático y respuesta plantar flexora. ¿Ya? Entonces se dan cuenta, son opuestas las características de esta consecuencia de esta interrupción o alteración del circuito modulador. Entonces, aquí vamos a ver esto lo vamos a ver paso por paso, pero para que tengan una idea. Tenemos un movimiento típico, ¿ya? El movimiento típico se caracteriza entonces porque hay una calidad, una precisión de movimientos tempranos. Hay complejidad y variabilidad. El niño se mueve con fluidez, movimientos alternos, movimientos amplios, flexoextensión, ¿ya? O sea, tenemos una complejidad y variabilidad de movimiento, ¿ya? Y a la medida que se va desarrollando el niño, más complejo y más variable se coloca. Cuando hay una alteración, ¿ya? Va a alterar la precisión del movimiento y el niño, como no tiene una variabilidad, el niño va a empezar a compensar. ¿Por qué? Porque él recibe un estímulo, pero como no tiene toda la orquesta de posibilidades de movimiento, el niño empieza a compensar con lo que tiene. ¿Sí, Giovanni? Es como un ejemplo con lo que pasa con la disquinesia, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, creo que dentro así como de cuando uno ve una disquinesia, hablo de la disquinesia escapular por si acaso. ¿Qué cosa? Hablo de la disquinesia escapular por si acaso. Ah, ya. Por ejemplo, cuando uno ve un movimiento, no sé, la persona hace una abducción o lleva su mano hacia arriba, su brazo completo. Ya. Y dentro de las normalidades que muchas veces hay, es que si bien llega hacia arriba, pero usa otro tipo de musculatura o otro tipo de movimiento para compensar alguna falla o algo que no esté funcionando. ¿Algo así se está hablando? Mira, el concepto es ese. Ese es el concepto, ¿ya? Como no, a ver, la persona empieza a compensar, pero es porque hay un grupo muscular que no está funcionando, ¿verdad? Ya está abolido o no está denervado, ¿ya? O simplemente no recibe la respuesta. Entonces, claro, para realizar el movimiento, la persona empieza a compensar con otros grupos musculares, por lo tanto, ¿qué se altera? Se altera la precisión de ese movimiento. ¿Sí? Pero el concepto está bien, Giovanni, ¿ya? Ahora veámoslo en un niño en su totalidad. El niño no tiene la variabilidad de movimientos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se alteró la vía de conducción de esa respuesta.
Puede ser por varios motivos, pero esa respuesta fue alterada. Por lo tanto, el niño, en vez de tener 10, estoy haciendo un ejemplo bien grosero, tiene 10 posibilidades de movimiento, pero este niño que se le alteró el trayecto de esta respuesta de estímulo, solamente se va a encontrar con 2 movimientos. ¿Se fijan? Y esos 2 movimientos son lo único que tiene. Por lo tanto, va a empezar a buscar otros tipos de movimientos para compensar lo que no tiene. ¿Se entiende algo? Sí. ¿Sí? Entonces, ahí se generan movimientos repetitivos, movimientos estereotipados, ¿ya? Otros movimientos que van a compensar, ¿ya? Porque el niño quiere responder, él recibe el estímulo, pero no sabe cómo responder o no tiene las posibilidades de hacer una buena respuesta. Por lo tanto, empieza a compensar con otros movimientos. Ahora, esa alteración puede ser a nivel sensorial, ¿ya? Problema de sensación, problema de percepción. Puede haber también problema a nivel del desarrollo de funciones cognitivas, que pueden ser básicas o pueden ser superiores. Básicas, por ejemplo, puede haber un problema de la atención y de la memoria. Superiores puede haber dificultades en el lenguaje, en la creatividad, el raciocinio. Es decir, si hablamos por el sistema sensorial, hay una falta de integración sensorial, por lo tanto, ¿ya? No tan solo voy a tener problemas de sensación y percepción, sino que me va a alterar principalmente el desarrollo de funciones cognitivas. Cuando es pequeño, las básicas, y cuando es superior ya, y eso uno se da cuenta cuando el niño empieza el colegio, ya, donde vemos que el niño se queda como atrasado porque no avanza al igual que los otros compañeros. Y este sistema sensorial va a estar afectado principalmente, ya, primero en la captación del estímulo o bien en la percepción de la sensación. Ya, esa es una de las las dos formas de alterar el movimiento. Recuerden que nosotros tenemos el movimiento que generamos es sensorio motriz. No tenemos separado la parte motora de la parte sensitiva, lo tenemos integrado. Por lo tanto, cuando hay una alteración, ya, ya sea de estructura, ya, o de procesamiento, siempre va a alterar la parte motora y la parte sensorial. En la parte motora va a alterar con movimientos compensatorios, ya, en que voy a ver movimientos contrarios a lo normal, muy pobre o movimientos muy repetitivos, movimientos robóticos, diferentes, ahí vamos a ver las calidades del movimiento que se va a alterar, ¿ya? No es fluido, es repetitivo, ¿ya? Y por la parte sensorial vamos a alterar la sensación y la percepción. Y ya sabemos que principalmente lo vamos a observar en el desarrollo de las funciones cognitivas. Volviendo a lo que es el sistema, en el sistema nervioso central, donde se encuentra la primera motoneurona, se van a caracterizar por estas características. Cuando se daña la primera motoneurona, vamos a tener paresia. En la parte inicial, los niños son hipotónicos, pero esta hipotonía se va a convertir luego en hipertonía. Ya vamos a saber por qué. ¿Ya? Al principio van a ser movimientos muy débiles, donde vamos a ver hipotonía, y luego, ya como el niño va a hacer movimientos repetitivos, van a hacer la hipertonía. Va a haber una hiperreflexia, es decir, va a haber un aumento de la respuesta a los reflejos. Van a haber posturas anormales. Va a estar el Babinski en forma permanente. Y va a haber una normalidad de los reflejos primitivos, es decir, se van a exagerar y van a ser persistentes. Entonces, primera motoneurona, hay compromiso del sistema nervioso central, ¿ya? Donde tenemos un cuadro estático, y es aquí donde encontramos todos los tipos de parálisis cerebral.
¿ya? Es decir, cuando se daña el trayecto de la primera motoneurona. Todas las parálisis cerebrales están en esta línea. Y también tenemos una enfermedad progresiva que va a deteriorar el desarrollo. La parálisis cerebral no es progresiva, ¿ya? Pero sí puede alterar la función. Y por otro lado tenemos enfermedades progresivas que sí también van a deteriorar el desarrollo. A diferencia de la segunda motoneurona, que hay un compromiso del sistema nervioso periférico, donde se va a caracterizar por tener debilidad, hipotonía, hipo o arreflexia, es decir, los reflejos van a estar abolidos o bien disminuidos y no van a haber reflejos primitivos. Ejemplo, tenemos lo que son genéticamente determinados, encontramos las distrofias musculares y las que son adquiridas tenemos las dermatomiositis. Por lo tanto, los factores que pueden, en los momentos que puede alterar este desarrollo motor, puede ser en la gestación, en el momento del parto o posparto. Entonces sería pretérmino, o sea, pensémoslo en el nacimiento, ¿ya? Antes del nacimiento, durante el nacimiento y después del nacimiento. Todos los niños cuando, antes de diagnosticarse, ya con una patología definida, los niños se van a diagnosticar con retraso en el desarrollo psicomotor. Posterior a eso, se va a definir cuál es el diagnóstico de ese menor. Puede haber sospecha, ya, por ejemplo, de una parálisis cerebral, pero se les dice al papá, hay una sospecha, pero al cabo de, por lo menos en la Teletón, hasta los 2 años, viendo la evolución de ese niño durante esos 2 años, ya, el niño se mantiene con retraso en el desarrollo psicomotor, pero a los 2 años se clasifica ya como una parálisis cerebral o otra patología, pero se define. Ahora, yo como les decía antes, hoy en día se está disminuyendo esta brecha de 2 años y la idea es tener una posibilidad lo antes posible, desde los movimientos tempranos del niño y los primeros movimientos para sospechar de una parálisis cerebral y poder abordar lo más tempranamente posible a ese niño para disminuir las secuelas o empezar principalmente las secuelas, ¿ya? Y lo otro, abordar desde el primer momento para que no sea lo menos notorio posible. Cuando alguna de las áreas evaluadas no se cumplen en el periodo que está relativamente establecido, se habla de retraso en el desarrollo psicomotor. Ese es el concepto del retraso, ¿ya? Hay escalas en que si no se cumplen, ¿ya? En ese periodo que está relativamente preestablecido, se habla de retraso. Todo esto en base a escalas de evaluación. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo de un retraso en el desarrollo psicomotor? Tenemos un origen, ¿ya? Esto es la normalidad. El origen del niño es todo bien estructurado, ¿verdad? Cuando se lesiona la motoneurona superior, va a alterar el mecanismo reflejo postural normal. ¿Cuál es el mecanismo reflejo postural normal? Es todo lo que concierne al tono muscular, a la inervación recíproca y a movimientos automáticos. Este mecanismo normal lleva a un buen desarrollo, un buen tono, una buena contracción, ¿ya? Y relajación, que es la inervación recíproca, y movimientos automáticos que después con el aprendizaje y con el tiempo pasan a ser, ¿ya? Movimientos conscientes y corticales. Si se altera este mecanismo reflejo postural normal, ¿ya?
¿qué voy a observar? ¿Cuál va a ser la clínica? ¿Qué es lo que yo voy a detectar en el niño? Movimientos estereotipados, o sea, falta de variabilidad en sus movimientos, reacciones asociadas, ¿ya? El niño levanta un brazo y también recoge las piernas, o sea, son movimientos que se acompañan con otros movimientos. Movimientos globales, no hay movimientos segmentarios como son los normales, ¿ya? El niño normal o típico puede estirar el brazo, flexionarlo, estirar el brazo, tomar un objeto y llevárselo a la boca. En cambio, el niño con alteración, el niño si quiere tomar algo va a mover todo su cuerpo, ¿ya? No tiene esta división, esta separación analítica. Va a haber reacciones de tónico cervical asimétricas, van a haber reacciones tónico cervical asimétricas y simétricas, ¿ya? Actúa como en bloque, ¿ya? O como la mitad de un cuerpo hacia un lado y la mitad del cuerpo hacia el otro. Y reacciones de soporte positivas, ¿ya? Es decir, va a ocupar todo su cuerpo para el apoyo, ¿ya? Ahora, tengan bien claro este esquema. Cuando hay lesión de la neurona primaria o motoneurona superior, va a alterar el mecanismo reflejo postural anormal. Y este mecanismo de reflejo postural anormal tienen que tenerlo muy claro, ¿ya? Porque cuando se altera, esto es lo que se altera. Esto es lo que va a generar los movimientos compensatorios y va a caer en lo que es la anormalidad. Por lo tanto, vamos a especificar bien este mecanismo responsable de la evolución. El niño va a evolucionar en la medida que tiene un tono postural normal. Va a evolucionar normal si tiene una inervación recíproca correcta, es decir, una integración entre los agonistas, antagonistas y sinergistas. Y va a evolucionar normal en la medida que tiene patrones de postura y de movimiento automático. Estas son las condiciones para que la persona pueda desarrollar en forma normal. Si yo tengo un buen mecanismo reflejo postural normal, el niño va a generar estos dos tipos de reacciones. ¿Se acuerdan que lo vimos en los reflejos? Que en la medida que va madurando el sistema nervioso central, ¿ya? El sistema nervioso central, a nivel mesencefálico, aparecen todas las reacciones de equilibrio y a nivel cortical aparecen todas las reacciones de enderezamiento. Y estas dos reacciones van a dar por resultado una conducta motora, donde va a haber mecanismos reflejos posturales, función de enderezamiento y función de equilibrio. Y esto es lo que se traduce como una conducta motora normal. Todo lo primitivo, a diferencia de lo patológico. Cuando se nace, nacemos con reflejos primitivos o arcaicos. Esos reflejos primitivos con el tiempo pasan a ser reflejos automáticos, de reflejos subcorticales a reflejos ya corticales. Lo normal, el desarrollo cefalocaudal y de próximo distal, ¿sí? El primer componente que el niño tiene es la extensión, cuando está en el vientre materno, y luego el segundo componente es la flexión, porque nace con una flexión fisiológica. En cambio, lo patológico, hay reflejos primitivos, pero estos persisten más allá de lo normal, con un promedio de 4 meses. Lo anormal ya es el desarrollo es de cefalocaudal, lo mismo que el normal. Afecta desde la cabeza hacia abajo. Lo anormal también se desarrolla desde la cabeza hacia abajo, pero se desarrolla la espasticidad. Y el primer componente, al igual que el normal, es en la extensión, pero el niño permanece en la extensión. Nunca conoce la flexión fisiológica.
Por lo tanto, generalmente observamos un patrón extensor, donde el niño lo único que hace es la extensión, extensión, extensión. ¿Ya? No conoce nunca la flexión. Por lo tanto, no hay un equilibrio en su comportamiento y altera obviamente la postura y el movimiento. Esta anita la habíamos visto antes, ¿ya? Y simboliza que la alteración, ¿ya?, va a alterar la alineación articular. Y esta alineación articular va a generar adaptaciones en los movimientos. Por lo tanto, vamos a observar, si vemos a esta niña moverse, vamos a observar movimientos o patrones de movimiento de pobre calidad. ¿Por qué? Porque no tienen precisión, no tienen variabilidad. Hay componentes típicos ausentes o hay una alineación inadecuada. Debido a estos componentes, el bebé debe aprender a compensar para lograr una función. ¿Se fijan? Entonces, hay pobres movimientos o hay una alineación inadecuada. Entonces, eso significa que como no tenemos los componentes adecuados para generar una buena calidad de respuesta motora, el niño va a empezar a compensar, porque el niño va a responder frente al estímulo, pero con una pobre calidad. Charman dice que los movimientos repetitivos y posturas sostenidas alteran las características de los tejidos, lo cual eventualmente cambia el patrón de movimiento y si es subóptimo puede causar impedimentos. ¿Se fijan? Charman ya lo vamos a escuchar bastante, porque todo lo que él enunció en un momento, en la evidencia se ha ido dando como una realidad. Si el niño repite el mismo movimiento, ¿ya?, va a generar posturas sostenidas, ¿ya? Y en la medida que esto pase, va a alterar los tejidos, ya sea los tejidos, el músculo, los tendones, los ligamentos. Y esto va a cambiar los patrones de movimiento, ¿ya? Y va a generar impedimentos, es decir, poca posibilidad de adoptar posturas adecuadas. Signos de advertencia que se pueden observar. Estas son las señales de advertencia que lo observamos nosotros en la clínica y podemos darnos cuenta que hay un problema, ¿ya?, y que hay que solucionar ese problema. El problema original, hay un impedimento primario, o sea, el primer, lo primero que el niño comienza a generar. Por ejemplo, que el niño mantiene la extensión. Lo único que hace es, imagínese un niño que está de espalda y el único movimiento que realiza es hacia atrás, llevar la cabeza hacia la cama, ¿ya? Y movimiento muy repetitivo. Lo único que hace es movimientos de cabeza hacia la extensión, ¿ya?, y los brazos en flexión y las piernas en extensión. Si ustedes hagan la prueba y tiren la cabeza repetitivamente hacia atrás, con fuerza, ¿qué pasa con la musculatura del cuello? Se desequilibra. Se contrae, ¿verdad? Ya, se coloca tensa. Por lo tanto, ya, el niño empieza a adoptar una postura en que si tú lo sientas, se tira para atrás. Si tú lo levantas, se tira para atrás y se arquea. Por lo tanto, los músculos los niños los sobreactivan. Ese músculo, la musculatura del cuello, ya posterior de la nuca, se contrae de tal forma que se sobreactivan. Y al contrario, los músculos oponentes, es decir, los flexores del cuello, se inactivan porque no tienen la fuerza suficiente para contrarrestar a estos músculos sobreactivos. Por lo tanto, si ustedes ven, imagínense un niño con la cabeza hacia atrás, la cabeza hacia atrás, la cabeza hacia atrás, ¿ya? ¿Qué vamos a ocasionar? Que el niño siempre esté con la cabeza hacia la extensión, que sería una hiperextensión,
y va a generar una mala alineación articular porque esa cabeza nunca va a estar alineada. ¿Se fijan? Entonces, tenemos un movimiento que fue repetitivo. Sobreactivó un solo grupo muscular y los grupos musculares oponentes, que serían como los antagonistas, se vuelven inactivos. Y eso va a ocasionar una mala alineación articular. Como el niño tiene un solo movimiento activo, que sería la extensión, el niño empieza a compensar y genera impedimentos secundarios. ¿Cuáles serían esos impedimentos secundarios? Músculos sobreutilizados y músculos subutilizados. Consecuencia, mala alineación articular en cadena. Lo vamos a ver en los bloqueos para que se entienda mejor. Pero yo quiero que cierren los ojos y se imaginen un niño que está acostado de espalda, de cúbito supino. El único movimiento que hace, vamos a centrarnos en la cabeza y en la columna, a nivel axial. Tira su cabeza atrás, tira su cabeza atrás, tira su cabeza atrás. Imagínense, cabeza atrás. Como esto es tan repetitivo, ya no va a ser solamente la cabeza, sino que va a involucrar su columna. Por lo tanto, esta columna que va a pasar se va a arquear. ¿Se fijan? Porque el único movimiento que el niño hace es la extensión, no hace otro movimiento. Entonces, ya no va a ser solamente la cabeza en una hiperextensión, sino que también va a involucrar la columna vertebral y va a generar como un arco, ya, a nivel dorsal. Por lo tanto, un movimiento que comenzó siendo un impedimento primario, ahora va a pasar a ser un impedimento secundario y va a generar una mala alineación en cadena. Aquí habla de compensación. Ya vamos a ver en el primer bloqueo que el niño genera, que es este, el de la hiperextensión de cabeza, que el niño obviamente no tiene control de cabeza, el niño no va a controlar la cabeza porque no tiene el equilibrio entre los flexores y los extensores, que es lo que hacían los niños en un desarrollo motor normal. ¿Se acuerdan cuando el niño controlaba la cabeza y por qué era? Porque había un equilibrio entre los dos grupos musculares anteriores y posteriores. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos? Sí. Ya. Entonces, este niño no tiene esos dos grupos musculares en equilibrio. Tienen uno que es sobreactivado. El otro no está subactivado, no está débil, no es capaz de equilibrar. Por lo tanto, si el niño quiere levantar la cabeza, no puede porque no tiene flexores. Por lo tanto, va a empezar a compensar. ¿Y cómo el niño compensará para que esa cabeza no se caiga hacia atrás? Eleva los hombros para afirmar la cabeza. ¿Me están siguiendo un poco con la imaginación? Ya lo vamos a ver en foto, pero quiero que se imaginen ahora. Entonces, para afirmar esa cabeza, el niño empieza a compensar y eleva los hombros para afirmar la cabeza. Entonces, empieza a contracturar, a realizar una retracción de la musculatura y eso va a ir generando desde la cabeza hacia los pies una mala alineación en cadera. Ahora, fíjense bien, problema original, impedimento primario. Compensó, impedimento secundario. Como es algo repetitivo, ya va a generar un patrón por hábito. Lo va a repetir, lo va a repetir, lo va a repetir. Por lo tanto, eso se transforma en una anticipación, ¿ya? Que se llama feed forward. Ese es uso activo de lo antedicho para la función, ¿ya? El niño, como no tiene mayor variedad de movimiento, repite el mismo y ya se va a comportar como un patrón, ya que es un patrón por hábito, un patrón extensor. Lo único que hace es tirarse para atrás. Por lo tanto, todo la respuesta, ¿ya? Respuesta, por ejemplo, cuando lo llaman, cuando se asusta, cuando quiere mover la mano, todo va a responder de la misma forma, ¿ya? Porque no tiene mayor
otro movimiento, entonces va a repetir siempre con lo mismo. ¿Ya? Entonces va a ser un uso activo, ¿ya? Para cualquier función. Y eso va a generar, a la larga, va a generar deformaciones. Y estas deformidades o deformaciones, ¿ya? Van a ser a raíz de una mala alineación articular. O sea, van a generar una mala alineación articular. Y la única forma de corregir esta deformación, que pasa a ser ósea, es la cirugía. Y la cirugía es la única que va a corregir, ¿ya? Y va a dar un balance muscular y una corrección a esta desalineación articular o mala alineación articular. Por lo tanto, nosotros como terapeutas, voy a adelantar aquí para mostrarles algo. Aquí. No, esa no era. No, parece que no la tengo acá. Ya, ahí se las voy a mostrar. Entonces, nosotros tenemos que evitar que pase a cirugía. Tenemos que evitar que haya una deformación y atacar cuando está habiendo un patrón anormal, y evitar que llegue a la deformación y obviamente una futura cirugía. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes y observar si existe un impedimento primario, atacarlo. Si ya empieza a compensar, atacar esa compensación para que no se convierta en impedimento secundario. ¿Ya? Y el patrón, por eso nosotros evaluamos los patrones de postura y los patrones de movimiento, porque esos patrones nosotros los tenemos que corregir y enseñarle nuevos movimientos para que no llegue el momento de que el niño se deforme. Porque obviamente pueden haber deformaciones, pero pueden ser dinámicas, ¿ya? O pueden ser no dinámicas, es decir, reductibles o no reductibles. Y es aquí donde podemos ayudarnos con las órtesis, ¿ya? Para prevenir las deformaciones. Porque sabemos que si estas deformaciones pasan a ser estructurales, se van a generar deformaciones que no voy a poder corregir. Y la única alternativa es la cirugía. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo comienza el proceso de desarrollo motor anormal? Primero tiene que haber una injuria, un daño, a nivel del sistema nervioso central, en cualquier parte, ¿ya? Y mire, fíjense que no solamente a nivel del sistema nervioso central, puede ser a nivel del sistema nervioso, porque puede haber una injuria, ya sea a nivel de la primera motoneurona o la segunda motoneurona, que se involucra al sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Ahora, va a depender esta injuria de su ubicación y de su extensión. Que la lesión afecta la capacidad y motivación del bebé para aprender a moverse, como también afecta a los impedimentos y la capacidad para desarrollar movimientos compensatorios. Fíjense bien y tengan harta atención en esto. Tenemos un daño. Este daño va a depender de dónde se ubique y de su extensión o de su propagación. La ubicación y la extensión de la lesión afecta la capacidad y motivación del bebé para aprender a moverse, como también afecta los impedimentos y la capacidad para desarrollar movimientos compensatorios. Si el daño es moderado, el niño va a compensar antes y más rápidamente, pero si el daño es severo, tendrá limitada su capacidad para compensar. Algunas veces, con tal de que responder a los estímulos, ya quizás el niño compense, ya, y lo haga bien, cumple el objetivo de dar respuesta a un estímulo. Pero cuando los niños son severos, ya es porque el daño es severo en su ubicación, según lo afectado o su extensión, él va a tener poca capacidad para compensar. Por lo tanto, va a ser un niño con con mucha limitación, ¿ya? Y aquí tenemos la comparación entre un niño 100% dependiente y un niño parcialmente dependiente.
A pesar que el proceso de desarrollo motor anormal comienza patofisiológicamente con la injuria al sistema nervioso central, se da énfasis en las observaciones clínicas de los componentes motores típicos. Entonces, ahí tenemos que estar ojo y hacer una buena evaluación para detectar cuáles son los impedimentos primarios y secundarios. Y lo que trae como consecuencia de estos impedimentos, sus limitaciones funcionales, ya que son las limitaciones de la actividad. Por eso nosotros evaluamos a un niño a través de la observación y después evaluamos al niño a través de lo que él es capaz de hacer. O sea, se fija, entonces acá estamos aplicando un poco lo que hicimos en la evaluación. Observamos los impedimentos primarios y secundarios. Y cuando el niño, cuando el niño evaluamos el tono activo, nosotros evaluamos la parte funcional, ¿cierto? Al niño en acción. Y ahí podemos observar que hay una limitancia. Hay algo que el niño lo interrumpe este desempeño motor funcional. Los bebés con trastorno motor a menudo se caracterizan por un déficit en el balance entre los músculos axiales, extensores y flexores. Acuérdense que el desarrollo motor anormal es de cefálico podálico y también es de axial hacia distal o de próximo distal. Por lo tanto, lo primero, el trastorno motor se va a caracterizar siempre por un déficit en el balance, en el equilibrio entre los músculos axiales, extensores y flexores. Si tenemos un problema a nivel axial, voy a tener siempre como consecuencia problema a nivel distal. El niño nunca se va a poder sentar si tiene una debilidad axial, nunca va a usar sus manos si tiene una debilidad axial, ¿ya? Nunca va a poder tener una buena succión, una masticación o un buen lenguaje si tiene un desbalance a nivel axial. Por lo tanto, acá tenemos dos caminos. Cuando el niño cuando inicia el desarrollo motor anormal, tiene dos caminos. Podemos encontrarnos con una fuerte extensión, ¿ya? O una hipotonía, un aumento de tono o una disminución de tono. Durante el desarrollo motor típico, la extensión antigravitatoria axial puede emerger antes que la flexión antigravitatoria. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando el niño se va desarrollando, el niño, estando de guatita, se extiende sus brazos, por lo tanto genera una extensión antigravitatoria antes que la flexión antigravitatoria? Es decir, se extiende primero y después se toma los pies. ¿Se acuerdan cuando vimos el desarrollo motor normal? Sí, cuando hace movimientos de pie, por ejemplo. Claro, primero acuérdense que lo ponemos de guatita y el niño se empuja con sus brazos, queda con sus brazos extendidos. Y es cuando baja el centro de gravedad a nivel de esternal bajo y después dorso lumbar. Y después, cuando realiza esta extensión, el niño es capaz de cúbito supino, flexionar y realizar una flexión antigravitatoria, es decir, llevar los pies hacia las manos. Ahora, la extensión de tronco contra la gravedad se vuelve muy fuerte debido a que no se ha desarrollado lo suficiente la flexión axial contra la gravedad para contrabalancear a la extensión. Entonces, ¿por qué los niños se quedan con la extensión? Estoy hablando del desarrollo motor atípico. Porque, ya lo mencionamos anteriormente, gana la extensión porque el niño no se desarrolla la flexión axial. En la normalidad, estos dos tienen que estar en equilibrio, la extensión y la flexión. Pero como hay un daño, la extensión siempre le va a ganar a la flexión. Estoy hablando de la extensión y la flexión axial. Por lo tanto, nunca va a haber un equilibrio. ¿Ya? Entonces,
se va a caracterizar por una fuerte extensión o patrón extensor. Ahora, cuando la extensión antigravitatoria no se desarrolla, el niño va a tener una hipotonía. Entonces, es muy importante observar cómo está el tronco. Aquí nosotros tenemos un patrón extensor. ¿Se fijan? Piensen que este niño está acostado. Ahí se ve como parado, pero imagínense que acá está la cama. Fíjense cómo la cabeza está hacia atrás. Hay una hiperextensión. Y como este movimiento fue repetitivo, miren cómo se arqueó la columna. ¿Se fijan? Entonces este niño tiene un patrón extensor, una fuerte extensión. ¿Por qué? Porque la musculatura flexora fue muy débil para contrarrestar este movimiento extensor. ¿Ya? Entonces, acá no hay un balance entre estos dos grupos musculares. ¿Ya? Siempre están activos los extensores. ¿Ya? Y los flexores siempre están elongados y nunca van a balancear a los músculos flexores axiales. Entonces acá nosotros tenemos un patrón extensor. A diferencia de el desarrollo motor atípico, la hipotonía. Los bebés con hipotonía tienen dificultades con la extensión y flexión antigravitatoria. También tienen no llegan a un equilibrio, ¿verdad? Si bien el bebé tiene dificultades con la extensión axial antigravitatoria, puede desarrollar una fuerte extensión axial si se mantiene en supino por periodos de tiempo prolongados. A ver, ¿cómo es esto? Si el niño no genera la extensión, ¿ya? Y solamente hay una flexión antigravitatoria, el niño va a generar una hipotonía. Por otro lado, tenemos que si el bebé tiene dificultades con la extensión axial antigravitatoria, puede desarrollar una fuerte extensión si se mantiene en supino por periodos de tiempo prolongados. Si el niño, por ejemplo, tiene una hipotonía, pero siempre está de espalda y el único movimiento que realiza es la extensión, él va de una hipotonía va a pasar a ser una hipertonía. En supino aprende a girar con extensión. Por ejemplo, este niño al girar, acá imagina, él está haciendo un giro. Lo normal es que esta pierna pase por arriba y genere un giro, pero el niño como no tiene ya desarrollado esos grupos musculares, el niño hace el giro, pero lo hace compensando con una extensión. ¿Ya? Por consiguiente, los músculos extensores axiales desarrollan fuerza, pero no la extensión normal, antigravitatoria que se desarrolla en prono. A medida que crecen, estos niños presentan una fuerte extensión, aun cuando comenzaron con hipotonía. Entonces, por eso se dice que la hipotonía la hipertonía nace con una hipotonía, pero como realiza movimientos repetitivos, generan esa hipotonía, se convierte en una hipertonía por movimientos repetitivos. ¿Ya? Acá tenemos un niño hipotónico. Los bebés con hipotonía, con los músculos del tronco débil o inactivo, tienen dificultad para estabilizar el tronco y cuerpo para mover la cabeza y extremidad. Acá, por ejemplo, estando en supino, ya, la persona la tiene tomado desde el tronco, el niño no es capaz de vencer la gravedad. ¿Ya? Él tiene una hipotonía. Por lo tanto, si el niño se mantiene en espalda, él va a seguir haciendo este movimiento porque no puede ir hacia arriba. Por lo tanto, de esta hipotonía va a pasar a ser una hipertonía por movimiento repetitivo hacia la extensión. Acá tenemos el mismo niño, pero está en prono. El niño no es capaz de vencer la gravedad. Pero si el niño generó esta extensión
o sea, esta fuerte extensión por la posición que estaba, ¿ya? El niño va a hacer una extensión, pero no una extensión antigravitatoria, sino va a realizar una extensión, pero compensatoria, que se va a caracterizar porque se va a desarrollar en bloque. ¿Ya? Y aquí vamos a ver cómo lo hace. Entonces, como concluyendo, para que me entiendan bien esa parte. Por ejemplo, acá el niño para ir hacia arriba, hacia una extensión, él no va a levantar la cabeza y va a dejar los brazos extendidos abajo, como lo hacían en los reflejos, ¿se acuerdan? Sino que va a juntar sus paletas, es decir, va a realizar una aducción escapular, ¿ya? Y va a generar una fuerza anormal, ¿ya? Y va a levantar todo su tronco, ¿ya? Pero no con una extensión antigravitatoria, sino que se va a ayudar con otros grupos musculares, ¿ya? Que serían movimientos compensatorios, ¿ya? Para elevar la cabeza, pero no va a ser analítico, es decir, esto va a ser con todo el cuerpo, va a ser como un bloque, como una sola pieza. ¿Ya? Entonces, los bebés con una fuerte extensión desbalanceada de tronco también tienen dificultades para estabilizar su tronco y cuerpo, se comporta en bloque. ¿Se fijan? Entonces, cuando nosotros veamos un niño cuando se mueve en bloque, es porque el niño está usando, ¿ya? Una compensación al tener un tronco desbalanceado. O sea, hay una fuerte extensión y no hay una flexión que pueda equilibrar esta extensión. Entonces, el bloque es signo de patología. No se desarrolla la estabilidad sinérgica normal de los músculos del tronco necesaria para la disociación de cabeza y extremidad. Si vemos que un niño está en bloque, el niño no es capaz de disociar, de separar, mover la cabeza separado del tronco. Él va a mover la cabeza, pero lo va a acompañar todo el tronco hacia la derecha o todo el tronco hacia la izquierda. Durante el movimiento de la extremidad es necesaria una óptima contracción isométrica de los músculos del tronco para estabilizar apropiadamente las inserciones proximales de los músculos de la extremidad. Eso es la normalidad. Si yo quiero mover las extremidades, ¿ya? Es necesario que yo estabilice mi tronco para mover las extremidades superiores o extremidades inferiores o superiores. Por lo tanto, si yo no tengo una contracción isométrica óptima de la musculatura del tronco, yo no voy a poder estabilizar, por lo tanto no voy a tener movimientos disociados de las extremidades. El desarrollo motor anormal, los bebés pueden lograr inicialmente la estabilidad de tronco utilizando patrones de fijación, pero debido a sus impedimentos carecen de otras opciones para establecer la estabilidad. Entonces, el niño normal usa contracción isométrica ya para estabilizar a los músculos del tronco. En cambio, el desarrollo motor normal, los niños inicialmente estabilizan, pero no tienen esta contracción isométrica. Por lo tanto, esta estabilidad de tronco se transforma en una fijación, ¿ya? Y esa fijación la vamos a conocer como bloqueo. Entonces, el niño no estabiliza, sino que fija. Y al fijar, el niño se va a bloquear y no va a permitir la disociación, es decir, la separación articular. Durante el desarrollo motor típico, los patrones de fijación anteceden a la estabilidad sinérgica normal de los músculos del tronco. ¿Se fija? La fijación bloquea, genera movimientos en bloque, ¿ya? Es lo contrario a una estabilidad sinérgica. Los patrones de fijación son muy comunes en el desarrollo motor típico y en la adquisición de muchas habilidades. O sea, uno utiliza la fijación, los niños normales, pero es una fijación pasajera. En cambio, los niños con patrón anormal es algo que recurren constantemente. Estas son utilizadas, o sea, lo normal es que se utilizan cuando emergen otras sinergias musculares.
¿ya? Y para terminar, la fijación va a limitar los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Restringe los movimientos del segmento comprometido. Es decir, si yo estoy sentada y muevo mis brazos en abducción hacia atrás o hacia adelante, ¿ya? Estoy generando grados de libertad. Si yo tengo una fijación en mi tronco, voy a limitar esos grados de libertad. Por lo tanto, no voy a tener movimientos amplios, voy a tener movimientos articulares restringidos, ya, por producto de esta fijación a nivel axial. Es una etapa normal durante la adquisición de habilidades observadas durante el desarrollo motor típico. Cuando son chiquititos, son bebés, claro que hay fijación y tienen limitación, pero después esto ya pasa a ser algo isométrico, ya de estabilidad nomás, no de fijación. Sin embargo, durante este desarrollo anormal y en la adquisición de habilidades típicas, la fijación es una etapa en el proceso, estamos hablando del niño normal, típico. Durante el desarrollo y en la adquisición de habilidades típicas, la fijación es una etapa en el proceso de maduración de los movimientos que se utiliza hasta que el cuerpo logre estabilizarse con la actividad de otras sinergias musculares. Entonces, al principio utiliza la fijación, pero para estabilizarse, hasta que generen otras sinergias musculares. Pero es parte del desarrollo. A diferencia de los niños con trastorno motor, el niño utiliza la fijación en forma permanente. Entonces, fijación me va a llevar a limitar los grados de libertad, movimientos reducidos, movimientos con limitación articular, ¿ya? Y ahí yo me voy a dar cuenta cuando evalúe, ¿ya?, la postura y los movimientos que están restringidos, que son de poca amplitud, ¿ya?, que se manejan en bloque, a diferencia del desarrollo motor normal. Ejemplos de fijación, de patrones de fijación. Elevación de hombros para el control de cabeza en el sedente inicial y tracción ascendente inicial. Piensen un niño que está acostado, elevación de los hombros para el control de cabeza en el sedente inicial. Cuando el niño se va a sentar, ya, tracción hacia el sedente. ¿Se acuerdan cuando se tomaba, el niño estaba en supino, se tomaba las muñecas y se llevaba al sedente? ¿Sí? Para controlar la cabeza, el niño eleva los hombros, fija los hombros al lado de la cabeza, para que pueda controlar la cabeza y la cabeza no cuelgue. Por lo tanto, genera un bloqueo de cabeza a cuello. ¿Y qué es lo que me restringe? El movimiento de la cabeza. Ustedes están sentados, ¿verdad? Eleven sus hombros. ¿Qué pasa con la cabeza? Se restringe el movimiento, ¿no? Se bloquea. Exacto. Lo normal es que los hombros estén bajos y ustedes, ¿qué le permite eso? Mover la cabeza hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, circunducción, en todas las direcciones, ¿verdad? Tienen libertad de movimiento. En cambio, si el niño no tiene la estabilidad axial, la cabeza está hacia la extensión, no tiene un equilibrio con los flexores de cuello, por lo tanto el niño va a compensar y va a elevar los hombros. Eleve los hombros para afirmar la cabeza. Ya, por eso dice sedente inicial, es cuando el niño se va a sentar. El niño va a elevar los hombros, por lo tanto va a restringir el movimiento de la cabeza. El otro ejemplo, dice aducción escapular para estabilizar el tronco en el sedente inicial, bípedo y marcha inicial. Si yo no tengo estabilidad axial, ¿ya?, y yo quiero sentarme, ¿cómo yo voy a firmar mi tronco? Llevo las escápulas hacia medial, es decir, lleven sus hombros hacia atrás. Entonces ustedes, o sea, el niño anormal
realiza esta compensación, esta aducción escapular para darle estabilidad al tronco. ¿Ya? Colóquense en esa posición. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta posición? Yo ocupo esta fijación para fijar. ¿Sí? ¿Cuáles son la limitación del rango de la grado de libertad? ¿Qué limito yo? Si yo llevo los brazos hacia una aducción escapular, ¿qué movimientos se me limitan? Ya, pues chiquillos, hagan una abducción escapular. ¿Qué movimiento se limita? ¿Están haciendo la abducción escapular? ¿Están o no están? Sí, profe, acá estamos. Ya. ¿Qué movimiento se limita con una abducción escapular? Háganlo. Lleven los hombros hacia atrás. ¿Qué movimiento se limita? ¿La elevación? La flexión de tronco, profesora. Ya, pero ¿cuál es la articulación más próxima? El hombro. Fíjense en el hombro. La glenohumeral. Exacto, pues. Si ustedes hacen una aducción escapular, se limita la amplitud del movimiento del hombro, toda la articulación glenohumeral, toda la articulación de la cintura escapular. ¿Ya? Otro ejemplo es la flexión de cadera. La pueden tener una anteroversión pélvica o una retroversión pélvica. ¿Ya? Si está en una anteroversión pélvica, para estabilizar la pelvis en cuadrupedia o en bípedo, ¿ya? ¿Qué me limita? ¿Qué movimiento me limita? Hagan una anteroversión pélvica, ¿ya? Con flexión de cadera. En ese caso, no, esperen. ¿Qué dijiste? Iba a decir la flexión de cadera. Ya, pero es que en el fondo no se vayan a algo tan específico. ¿Qué movimiento se interrumpe? ¿Qué movimiento se bloquea? ¿Qué movimiento se reduce? ¿Qué rango articular se disminuye? El movimiento de las piernas o el movimiento de la cadera. ¿Ya? Miren, lo vamos a ver aquí. ¿Para qué surgen los bloqueos? Para estabilizarse debido a que no desarrollan control sinérgico normal de tronco. Todo comienza en el tronco, ¿ya? Y cuando no se puede estabilizar, ¿ya? Por algo normal a nivel axial, se generan fijaciones y estas fijaciones me llevan a bloqueos. Aunque la fijación inicial puede ser beneficiosa para la tarea, esta interfiere en el proceso típico para incrementar simultáneamente la movilidad y estabilidad. Cuando una articulación cualquiera pierde movilidad y estabilidad, es porque se generó un bloqueo. Primero siendo una fijación, pero luego pasa a ser un bloqueo porque restringe el movimiento. Al usar frecuentemente fijaciones, estas se vuelven fuertes y se convierten en parte del control postural anticipatorio, lo que posteriormente bloquea el proceso de desarrollo motor típico. Las fijaciones no balanceadas en área específica durante el desarrollo temprano contribuyen al desarrollo de una pobre calidad de movimiento y al desarrollo motor anormal. Es lo que partimos diciendo en esta clase. Pobre calidad de movimiento. ¿Por qué? Porque estas articulaciones están restringidas, están fijas. Entonces, estas áreas que pierden calidad de movimiento, ya, las áreas que voy a involucrar va a ser cabeza-cuello,
hombro, cintura escapular y pelvis, extremidad inferior. Si se fijan, es toda la parte axial. Cabeza, cuello, hombro, cintura escapular, pelvis, extremidad inferior. Por lo tanto, nace el bloqueo, que es el origen de la interferencia donde se inicia y puede ser primaria o secundaria. Puede ser el primer bloqueo, pero si ese primer bloqueo se fue en cadena bloqueando abajo, ya no va a ser el bloqueo primario, sino que va a ser bloqueo secundario, terciario, etcétera, etcétera. Pero todo nace en un primer bloqueo y después esto va en forma de cadena, se va bloqueando hasta llegar ya a nivel pélvico. Vamos a conocer los bloqueos que van de cefálico a podálico. Primero van a tener un origen, que va a ser la primera interferencia o el primer impedimento. Ese primer impedimento va a generar una compensación. Esa compensación va a generar una consecuencia. Y eso va a alterar los patrones de postura y los patrones de movimiento. ¿Y qué es lo que se acuerdan lo que nosotros evaluamos? ¿Qué evaluamos nosotros? Patrones de movimiento, profesora. Exacto, y de postura. ¿Se fijan? Entonces nosotros evaluamos estos dos puntos, patrones de postura y patrones de movimiento. Y ahora ya sabemos de dónde se origina. ¿De dónde se origina? De los bloqueos, que me van a generar compensaciones y eso voy a tener consecuencias. Y acá está toda la alteración que ocurre a nivel axial. Es acá, a nivel de cuello, de hombro, dorso lumbar, pelvis y cadera, donde se genera esta debilidad axial, ¿ya? Donde, como no tiene el equilibrio entre los flexores y los extensores, ¿ya? Voy a generar una fijación porque voy a empezar a compensar. Y como empecé a compensar, me va a generar una alteración a nivel articular y a nivel muscular. ¿Cuáles serían los bloqueos que voy a originar? Por un lado, la hiperextensión, por otro lado, una asimetría. A nivel de hombro voy a generar una aducción escapular y por otro lado una tensión escapulohumeral. Aquí cuando es unilateral y aquí cuando es bilateral. Si es bilateral, voy a generar una hiperextensión de cuello. Si es unilateral, voy a generar asimetría. Si es bilateral a nivel de hombro, voy a generar una aducción escapular, los dos hombros hacia atrás. Si es unilateral, voy a generar una tensión escapulohumeral de un solo lado. A nivel dorsolumbar, bilateral, una hiperextensión. Al principio era de cuello, pero como esto fue repetitivo, ya no es de cuello solamente, sino que voy a involucrar la columna. Si es unilateral, comenzó siendo una asimetría, luego una tensión escapulohumeral, por lo tanto voy a involucrar a nivel dorsolumbar una flexión lateral. Voy a generar una tipo de escoliosis. Y a nivel pélvico, tengo una anteroversión pélvica y por otro lado tengo una retroversión pélvica. A nivel cadera, bilateral, una extensión aducción y unilateral, voy a tener una tensión pélvico-femoral. Estos son los bloqueos que voy a conocer ahora. Por lo tanto, progresión anormal. Voy a generar un tono anormal porque hubo una injuria. Algo me dañó el tono. Ese tono anormal me va a generar un patrón original que el mío lo va a compensar. Eso se va a transformar en un hábito. Y ese hábito va a generar contractura. Y es acá, hasta aquí nosotros podemos combatirlo. Hasta acá nosotros podemos prevenirlo. Porque después, cuando pasa a ser una deformidad irreversible, ya no podemos hacer nada, sino que esperar que lo operen para luego tomarlo de nuevo. Pero yo tengo que fijarme acá. Si ya tiene un tono anormal, me preocupo acá de solucionar el problema. Hasta que llegue acá. Pero ya pasando esto, ya no puedo hacer nada más. ¿Ya? Consultas hasta ahí.
les voy a pasar también un paper y ahí también explica todo lo que yo hablé, ¿ya? Para los que no le quedaron algunas dudas. Vamos a comenzar con el primer bloqueo, que es a nivel de cuello, ¿ya? Vamos a ver el de cuello y el de hombro, ¿ya? Y terminamos el miércoles con los otros. ¿Sí, Giovanni? Profesora, aquí se trabaja con los ejercicios de disociación, ¿cierto? Exacto. Ay, Muy bien, ya. Acá vamos a hablar primero de la normalidad y luego vamos a compararlo con la anormalidad, ¿ya? Primer bloqueo es el bloqueo de cuello, ¿ya? Y el movimiento que se realiza en forma repetitiva es la hiperextensión de cuello. Ese es el bloqueo. Lo normal, un niño normal genera un balance, un equilibrio entre la extensión y flexión de cabeza, ¿ya? De cuello, que lo hace entre los tercer y cuarto meses cuando el niño controla la cabeza. Por lo tanto, aquí ya lo sabemos, ya sabemos que el niño va a controlar la cabeza cuando existe un equilibrio entre los flexores y extensores de cuello. ¿Correcto? Eso es lo normal. Llevar y mantener la cabeza en la línea media, en supino y apoyo de antebrazo, me permite este control cefálico. Deprimir el mentón, hacer el chin tuck, llevar el mentón al pecho. La acción combinada de flexores y extensores de cabeza-cuello es necesaria para el desarrollo del control de cabeza. Esta es la normalidad, ¿verdad? El niño logra el control cefálico porque tiene un equilibrio entre la musculatura flexora y extensora antigravitatoria. ¿Está claro en lo normal? Perfecto. Ya. Ahora, ¿qué es lo anormal? Este niño solamente realiza la extensión de la cabeza. Hay una hiperextensión del cuello. Es el único movimiento que hace. Él no tiene flexión, no genera un equilibrio con la musculatura flexora y extensora antigravitatoria. Por lo tanto, no se desarrollan los componentes de flexión de cabeza y cuello. No lleva la cabeza a la línea media, porque como no hay un equilibrio, la cabeza se permanece rotada. Está hacia la derecha, está hacia la izquierda o está hacia atrás. No deprime el mentón en supina y tampoco apoya los antebrazos. ¿Por qué? Porque los brazos están retrasados, están hacia atrás. Los codos están por debajo de los hombros y los brazos están en aducción con el tronco. Se empuja fuertemente hacia atrás con la cabeza. Levanta la cabeza, pero con hiperextensión de cabeza y cuello. ¿Ya? Yo voy a mostrar a la Sisi para que ustedes vean cómo es el movimiento del niño y ustedes van a tener que tener una buena imaginación o ustedes, chiquillos, yo les aconsejo que ustedes lo hagan. Ustedes tírense a la cama o al suelo y hagan estos bloqueos no tan solo para que repasen ya la materia, sino que vayan entendiendo lo que siente, lo que hace el niño, lo que realiza el niño atípico, y cuando veamos la parte de tratamiento, sepamos ya cuál es el objetivo del tratamiento, porque ustedes lo sintieron, entonces van a entender ya mejor cuál es el procedimiento a resolver. ¿Ya? Voy a colocar la cámara. ¿Cuándo se me iba a ver si la tenía desenchufada? ¿Cómo voy a saber yo que ustedes están viendo el Power, ¿verdad?
Sí, profe. Ya, entonces, para que puedan verlo a la Sisi, yo tengo que, ¿qué tengo que hacer? Salgo del Power. Salgo Sí, del dejar de Power, compartir la pantalla. ya, deja de funcionar. Perfecto. Ahí, perfecto. Ahí sí. Muchas gracias. Yo soy eternamente agradecida de la gente que me ayuda. Y profe, creo que para que nosotros después en el video lo veamos en grande, puede apretar su cara como para anclar su propio video. En su nombre, al lado, Ay, perdón, se me cayó. al lado ¿A dónde sale? arriba en su nombre, ¿Sí? usted aprieta la pantalla y hay 3 puntitos. ¿Ya? Y dice anclaje. Anclaje, ¿ya? ¿Lo aprieto? Sí. Ah. Y se agranda y todo. Oh, se ve muy grande la Sisi. Sí, es para que después, no sé si en el video sale así, pero tal vez salga más grande. Wow. Hoy día aprendí algo nuevo. Muy bien. Claro que no sé cómo poner esta cosa. Dije que iba a poner el atril y no lo puse nada. Ya, ahí. Pi, 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 pi. Ya. En todo caso, yo hice un video. Esto hay videos chiquillos. Así que ahí les explico los bloqueos. Pero quiero que no se alcanza a notar que estoy en mi pieza. No se habían dado cuenta, ¿cierto? Ahora que lo mencionas, sí. Muy bien. Excelente. Ya, miren. Esta es la Sisi. ¿Ya? La Sisi está en decúbito supino. El único movimiento que hace la Sisi, el niño, es la hiperextensión de cabeza. ¿Ya? Lo único que hace es eso. ¿Correcto? Si yo la llevo hacia el sedente, la cabeza va a colgar, ¿verdad? Va a colgar, ¿correcto? Entonces, para que la cabeza no cuelgue y el niño pueda mirar hacia adelante, ¿ya? El niño va a empezar a compensar. ¿Cómo compensa el niño para afirmar esa cabeza? Va a elevar los hombros. Entonces va a desaparecer el cuello, porque va a elevar hombros. Esa es la compensación, para que pueda afirmar la cabeza. Entonces, ¿qué va a pasar con este cuello? Va a limitar los movimientos. ¿Ya? Si antes podía hacer esto, podía hacer esto, podía hacer esto, o sea, antes me refiero a un niño normal. El niño con bloqueo en hiperextensión de cabeza va a restringir los movimientos, ¿ya? Porque va a estar bloqueado con los hombros hacia arriba, ¿ya? Entonces genera un bloqueo a nivel de toda la cintura escapular. No puede mover la cabeza, no puede mover los brazos porque está bloqueado, ¿ya? Y eso genera un bloqueo de la cintura escapular. ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? Perfecto. Entonces, este movimiento repetitivo hacia atrás, ¿ya? Nosotros pues vamos a ver que después va a involucrar la columna, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Pero lo que me interesa es que el niño, al no tener la flexión antigravitatoria, el niño empieza a hacer una fijación, es decir, eleva los hombros, ¿ya? Y eso genera un bloqueo de toda la cintura escapular que involucra movimiento de la cabeza e involucra todo lo que es el movimiento de los hombros, ¿ya? En toda su amplitud, ¿ya? Y genera grados de libertad, limita los grados de libertad porque obviamente el brazo no puede, ¿ya? Realizar sus movimientos en toda su amplitud, ¿ya? Ese sería
el primer bloqueo de hiperextensión de cabeza. Ahora nosotros vamos a ver el otro bloqueo que también es de cabeza y que es de asimetría. Ya. ¿Se está compartiendo? ¿No? Se salió ahora. Ahora estoy. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Ya, miren. Entonces, no se desarrollan los componentes de flexión de cabeza y cuello, no lleva la cabeza a la línea media, no deprime el mentón en supino y ni con apoyo de antebrazo. Se empuja fuertemente hacia atrás con la cabeza, levanta la cabeza pero con hiperextensión de cabeza. Por lo tanto, ¿cuál es la compensación? Para que cuando el niño se eleva hacia el sedente, ya para que la cabeza no cuelgue, el niño eleva los hombros para estabilizar la cabeza, para afirmarla en el fondo. Imagínense que para que no se caiga para atrás, se afirma, ¿ya? Entonces, eleva los hombros para estabilizar la cabeza e impide los movimientos normales de cabeza-cuello y exagera la hiperextensión. ¿Cuál es la consecuencia? Bloqueo de la cintura escapular y apertura de la boca y sobresale la mandíbula. Como no tiene la estabilidad axial, no tiene fuerza para cerrar la boca, ¿ya? Porque todo lo axial está inestable. Entonces el niño, hay un bloqueo de la cintura escapular, abre la boca y sobresale la mandíbula. Es decir, trata de buscar compensaciones con la boca y sobresale la mandíbula porque está generando de algún lado fuerza o agarrarse de algo para levantar esa cabeza. Entonces nosotros vamos a observar movimientos restringidos y apertura y una mandíbula hacia afuera. El otro bloqueo que nace a nivel de cabeza es la simetría de cabeza y cuello. Lo normal, muy parecido a lo que vimos con la hiperextensión, cabeza y cuello en la línea media, simetría por acción simétrica de los flexores de cuello, se reduce el reflejo tónico cervical asimétrico. No hay reflejo tónico cervical asimétrico. Permite llevar las manos a la línea media, conciencia del cuerpo, permite la convergencia visual, permite los movimientos simétricos de la extremidad. Es decir, todos estos son resultados de la línea media, ¿ya? Que es un requisito para el control cefálico. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué pasa si se genera una asimetría de cabeza-cuello? ¿Se acuerdan que el niño antes de controlar la cabeza mantiene su cabeza rotada? ¿Cierto? Ahora, si el reflejo tónico cervical asimétrico perdura en el tiempo, ¿ya? El niño no va a permitir que tenga la línea media, no va a permitir que lleve sus manos adelante, a la línea media, no va a permitir la convergencia visual, no va a permitir que se realice una flexión de cabeza sobre cuello. Por lo tanto, sin desarrollo de la simetría y acción bilateral de los flexores de cabeza, el cuello será incapaz de llevar o mantener la cabeza en la línea media y será dominado por el reflejo tónico cervical asimétrico. Por lo tanto, si el niño tiene este reflejo en forma persistente, el niño no va a controlar nunca la cabecita. ¿Ya? ¿Cómo compensa el niño? Se fijan ahí, tiene el espadachín, ¿verdad? El reflejo tónico cervical asimétrico. Brazo facial en extensión, brazo nucal en flexión. Compensación. Al ser dominado por el reflejo tónico cervical asimétrico, hay uso unilateral y alcance de un solo brazo. Por ejemplo, este brazo va a ser el único hábil o el único que él va a reconocer. Este brazo no lo ve nunca, por lo tanto, él va a tener y va a sentir que tiene un solo brazo. Por lo tanto, ese brazo se lo va a llevar a la boca, ese brazo va a empezar a tomar cosas, pero el otro, ni siquiera está en su conciencia. Uso
unilateral. Dificultad para el uso bilateral y simetría, obvio, no va a encontrar las dos manos al frente. Movimientos oculares laterales o incoordinados, sin experiencia de la convergencia visual, va a ocupar solamente el lado facial, es decir, un solo ojo o un solo oído. Incluso este brazo, como no lo va a conocer, se olvida también que hay un oído, hay un ojo derecho, hay un oído derecho, hay un brazo derecho, ¿ya? Sino que todo lo que él ve va a ser este lado nomás. Movimientos oculares laterales o incoordinados, sin experiencia de la convergencia visual ni coordinación. Orientación de la cabeza de la línea media. Ya, no hay nada de línea media. ¿Cuál es la consecuencia? Uso pobre y disminuido en forma simétrica y bilateral de la extremidad superior, porque conoce uno solo. Pobre conciencia del cuerpo, porque conoce un solo lado. Pobre control ocular, porque ocupa un solo ojito. Pobre percepción visual. Carecerá de una mano. Boca se va a llevar una sola mano, no las dos. Interfiere en la normalización de la sensibilidad oral. Cabeza llevada al lado por la fuerte y no opuesta actividad extensora unilateral. Rotación y extensión unilateral de columna. Escoliosis. Pelvis del lado de la cabeza rota hacia adelante. Fémur inestable, rotación interna, subluxación. Bueno, acá toda esta parte es porque continuó esta simetría. Esto la vamos a ver después, pero quedémonos hasta acá. Eso nomás. Esa es la consecuencia de la simetría de cabeza-cuello como primer bloqueo. Esto lo va a originar después si ese bloqueo no se corrige y prosigue. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería a nivel cervical? Habría dos bloqueos. La hiperextensión de cabeza-cuello y la asimetría cabeza-cuello. Esta simetría no es solamente la cabeza rotada, sino que es una simetría con hiperextensión. El desarrollo, el flexor insuficiente, porque acuérdense que solamente tenemos extensión. La hiperextensión genera flexores no equilibran la extensión. Se facilita la apertura y protrusión mandibular. Se dificulta la elongación del cuello, el cierre de los labios y caída de saliva, porque mantiene la boca abierta. Y la visión bajo del nivel de los ojos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque colóquense con la cabeza para atrás. Si el niño quiere mirar para adelante, como no puede realizar la flexión de cabeza a cuello, desciende solamente los ojos. ¿Ya? Entonces, característico esta posición de los niños mirando para abajo, pero sin mover la cabeza. Esa es la consecuencia de la hiperextensión de cabeza a cuello. La simetría. ¿Qué pasa con esta simetría? ¿Qué provoca? Dificultad de mantener la cabeza en la línea media, porque se mantiene rotada. Convergencia de los ojos. No puede llevar los brazos al frente, porque tiene en su vista solamente tiene un solo brazo. Juntar las manos, llevar las manos a la boca. ¿Se fijan? Entonces, ya tenemos un bloqueo a nivel cervical, ya, que nos trajo todos estos problemas. Entonces, imagínense con estos problemas si los vamos sumando ya en la medida que va avanzando el bloqueo. Entonces, vamos generando muchas restricciones articulares, muchos desequilibrios ya musculares, ya. Por lo tanto, vamos a ver que un bloqueo ya puede generar mucho problema. Imagínense si lo sumamos con otro y otro y otro y otro bloqueo. ¿Se entiende a nivel cervical? Sí, profesora. Muy bien. Usted es mi único alumno. No tengo más. Ya, chicos, entonces ya lo vamos a dejar hasta acá, ya, y tenemos el bloqueo a nivel cervical. Yo les voy a mandar un video que yo hice el año pasado de los bloqueos. Y ahí se explica cada bloqueo, cómo se genera, su compensación y su consecuencia. Ya. Hay unos que estoy bien chascón, así que no me vayan a pelar, ¿ya? Y ya, bueno, después está el de bloqueo de hombro, después a nivel dorso-lumbar de la pelvis, ¿ya? Y ahí terminaríamos con los bloqueos, ¿ya? Y ya comenzamos ya el viernes, vamos a comenzar con el tratamiento, que sería, como dijo el compañero,
utilizamos la técnica de las disociaciones donde generamos movimiento, porque acá encontramos que el movimiento está restringido, ¿verdad? Está bloqueado. Entonces, el tratamiento va a estar dirigido a generar movimiento, separar las articulaciones y de un patrón anormal, de posturas anormales, vamos a llevarlo a posturas normales, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver el viernes. ¿Alguna consulta, chicos? No, profesora, hasta el momento. ¿Están entendiendo? Giovanni es mi único alumno. Sí, profe, todo está claro. Muchas gracias, Caterina. ¿Caterina? No, Catherine. Catalina, perdón. No alcancé a leer el último. Muy bien. Van a ser 2 personas que van a aprobar este ramo. El Giovanni y la Catalina. No, es una broma. Ya, pero me gustaría que participaran los otros. Ya, entonces ahora prometo ya no les voy a mandar cosas repetidas, ¿ya? Les voy a mandar este Power, les voy a mandar un Word que tengo que explica todo lo que vimos hoy día, ¿ya? Y el video de bloqueos, ¿ya? Yo me estaba iniciando actualmente, así que tengo pifias, así que desde antemano no soy experta, así que ustedes me van a entender, ¿ya? ¿Consultas? Me estaban escribiendo acá. Profesora, me voy a retirar porque debo volver atrás. Una carita. ¿Qué significa una carita triste? ¿Qué significa? Tristeza. Tristeza. ¿Pero por qué está triste el Rodrigo Ramos? ¿Porque se va? No. ¿O porque se va la Ámbar? Está triste porque se va la Ámbar. Después, claro, ¿qué significa KJH? Es una risa, profe. ¿Es una risa? No me está diciendo una mala palabra, ¿no? Es su forma de reír, profe. Ya. Manuel Antonio, hasta el momento vamos claro, muy bien. ¿Qué significa XDDDDDD? Es risita. Risita. No voy a malinterpretar como que diciendo, vamos claro, y él se ríe, como diciendo, seguro. Ja. El Rodrigo Sánchez se ríe. Ya, por lo menos me están escribiendo acá. No había visto el chat, ahora lo voy a ver. Ya, chiquillos, yo sinceramente quiero que vayan entendiendo. Ya, yo no sé, para mí es difícil estar acá, estar a otro lado. Yo cuando hago mi clase me subo de guata, me paro en dos manos para que... Y es diferente, pero bueno, se hace lo que se puede. Ya, jóvenes, ya son las 9:37. ¿Consultas, dudas? ¿Me fui? No, profe. Ya. Ya. ¿Alguna consulta, chicos? Profe, entonces el viernes va a dar los temas del trabajo. Sí, del trabajo, ¿cierto? En pareja, sí. Así es que, a ver, como ustedes se conocen y yo no los conozco, le van a entregar a Gabriela sus parejas. ¿Ya? Entonces, el miércoles se la entregan para que yo tenga las parejas y designe el trabajo para cada pareja. Son 18 personas, por lo tanto, coincide que sean en pareja todos. Profesora, disculpe. ¿Sí? ¿El trabajo en pareja es una exposición o se envía como un informe al trabajo? Es una exposición. Ya, gracias. ¿Ya? Yo les voy a explicar el miércoles, pero necesito que me den las parejas según su, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Afinidad. Afinidad, muy bien, gracias. Según su afinidad, para yo no imponer ahí. Y
me lo manda la Gabriela por interno y yo ya voy a tener los nombres y les voy a explicar de qué se trata el trabajo y las parejas con su tema. Profe, se lo tienen que mandar hasta mañana, ¿cierto? Hasta el miércoles. El miércoles, ok. ¿Ya? Ya, son 18, así que serían 9 parejas. ¿Ya? Ya, chicos, eso sería todo por hoy. Que estén bien. Cualquier duda, por favor, anótela y me la hacen. Si quieren opinar, si quieren hacer un comentario, de verdad que yo feliz en escucharlo y hacer y convertir esto en una conversación más que en algo frontal, en un monólogo que yo me aburro hablar sola. ¿Ya? Si quieren reforzar la materia, alguna duda, consulta o hacer un comentario o a raíz de otra de las clases del profesor Denis, no sé, hay cosas que son términos similares, cosas que han visto, que no, ¿ya? Como les digo, entonces les voy a mandar el Power, les voy a mandar dos Word para que tengan harto que leer. Como no tienen nada más que hacer, les voy a dar harta pega. Y un video. Entonces, para que vaya quedando claro lo que yo les estoy explicando. ¿Ya, chicos? Sí, profesora. Muchas gracias por responder. Ya, nos vemos entonces el miércoles. Cuídense, pórtense bien y vayan estudiando de a poquitito. Ya no dejen hasta el último momento de preparar las pruebas. Y no tan solo en este ramo, sino todos los demás. ¿Ya? Listo. Cambio y fuera. Que les vaya bien. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao, profe. Chao.